¿Cuál es el terrible karma que nosotros recibimos por no honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Y qué significa realmente esto? ¿Por qué es un mandamiento y por qué está dentro de la ley de Dios? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dharma, sean bienvenidos a este especial donde estaremos hablando del karma que se recibe por no honrar a nuestro padre y a nuestra madre y realmente qué significa. Primero que todo debemos tener en cuenta que es un mandamiento. Un mandamiento significa que es una ley que siempre se cumple y las leyes, aunque a nuestro ego no le guste, aunque a nuestra personalidad no le guste, fueron creadas para nuestro bienestar. Por ejemplo, cuando se dice no te pases el semáforo en rojo, pues esa ley está para preservar tu vida, para evitar accidentes, para evitar catástrofes o siniestros. Ahora, ¿qué pasa si yo me paso el semáforo en rojo? Claro, cuando la ley me castiga, yo digo que el que me castiga es malo. Estoy diciendo, ese agente, ese policía, es de lo peor que hay, no me la rebajó, no me perdonó. Pero resulta que precisamente esta sanción existe para hacernos ver y evitar que caigamos en algo peor. Cuando nosotros no cumplimos una ley, cuando no cumplimos o rompemos una ley, infringimos un mandato, en ese momento pues se nos aplica precisamente esa sanción y puede llegar a durar toda una vida si nosotros no lo llegamos a enmendar. Los mandamientos de la ley de Dios nosotros los hemos visto muchas veces como algo que Dios exige e incluso se puede llegar a tomar como algo arbitrario. Pero si tú empiezas a estudiarlos y a verlos realmente, te darás cuenta que es algo para nuestro beneficio, para nuestra protección, para nuestra abundancia, para nuestra prosperidad. Los mandamientos de la ley de Dios nosotros debemos empezar a comprenderlos de esa forma. Es decir, que son unos reglamentos que están para mejorar nuestra vida y para vivir acorde al plan divino original de perfección. Para llegar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, pues es lo bueno, lo grato y lo perfecto. Cuando yo vivo la voluntad de Dios, no es una orden porque simplemente a Dios se le ocurrió, sino que es lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto para mi vida. Eso significa que en el momento en que yo rompa la ley o no cumpla el mandamiento, pues empezaré a vivir lo malo, lo desagradable y lo ingrato, todo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Es lo primero que nosotros debemos comprender. Lo segundo, los mandamientos de la ley de Dios se le revelaron a Moisés en el Sinaí y siempre está representado en dos tablas. Estas dos tablas de la ley de Dios tienen un significado muy grande y de hecho la Biblia original hebrea o la que se conoce bajo el nombre de Torá los representa de la siguiente forma. Bueno, esta es la Torá, aquí la tenemos y te das cuenta que aquí viene estipulado o vienen divididos los mandamientos. Una cosa que explica realmente la Torá y que es bien interesante llegar a tener en cuenta es que los primeros 5 mandamientos son los que nos conecta con la divinidad, con los que nosotros nos reconectamos con la fuente y estamos en una común unión con nuestro Creador. Entonces, eso significa que en el momento en que yo no cumplo alguno de esos 5 mandamientos, yo estoy rompiendo el flujo de la conexión divina, me estoy desconectando de la fuente, me estoy alejando del principio universal de vida y en ese momento pues estoy a merced del ego, de las injusticias y de las cosas que llegan a suceder allí. Eso místicamente, por ejemplo, ha sido representado en el rosacrucismo, en el cristianismo gnóstico como el madero vertical de la cruz. Esa cruz que nos habló Jesucristo o que encontramos en los evangelios. Ahora, los otros 5 mandamientos o la segunda tabla de la ley de Dios tiene que ver con los mandamientos que yo debo cumplir en relación con mi prójimo. Y eso quiere decir que es lo que yo recibo a través de ellos de acuerdo a lo que yo siembro. Lo que yo siembro, eso cosecho. La Biblia nos dice ojo por ojo, diente por diente. Y como les digo, no es castigo, sino simplemente es la retribución. Entonces, en el momento en que yo fallo a los 5 mandamientos que están en la segunda tabla, pues en cualquier momento, a partir de ese instante, quiere decir que la retribución llegará precisamente a través del prójimo.
Si la retribución es buena o es mala dependerá de la conciencia de mis actos. Y aquí viene lo interesante, porque este aspecto del prójimo en el madero de la cruz es representado en el madero horizontal, donde precisamente tengo mis manos y representan el servicio que yo entrego a los demás. El servicio Jesucristo lo representó en aquella parte donde dijo, pues cuando tuve hambre me diste comer, cuando tuve frío me colocaste un abrigo, una manta, y cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar. Diréis, ¿cuándo hicimos esas cosas contigo? Si nunca has tenido hambre, no has tenido frío, no has estado en la cárcel. Mas yo os digo que todo aquel que lo hace con el menor de mis hermanos es como si lo hiciera conmigo. Y así podemos entender que este forma el madero horizontal. Y es cuando Jesús en Marcos capítulo 9 nos dice, carga tu cruz y sígueme. Y este es un aspecto muy importante porque Jesús dice, ok, el perdón de los pecados está a través de mi muerte, está a través de mi resurrección, está a través de los evangelios, está a través de lo que yo enseñé, pero también dice, carga tu cruz, o sea, cumple con ese propósito, o sea, no solamente yo debo exigirle su misericordia, su amor, si yo cumplí los preceptos. Él mismo lo explica, por ejemplo, en Juan capítulo 15, donde dice, aquel que cumple mis mandamientos, entonces al que cumpla mis mandamientos, yo le cumpliré sus oraciones, le responderé sus oraciones. Y a veces yo simplemente quiero que Dios me responda, pero si yo cumplir. Lo que pasa es que en el universo hay una ley que se llama correspondencia y también de causa y efecto, más conocida como la ley del karma. Y esto significa que lo que yo doy, eso recibo. Les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy negligente, si yo soy irresponsable, por ejemplo, con mi propio cuerpo, con la salud de mi cuerpo, con el bienestar de mi cuerpo, entonces eso ya es un incumplimiento de la ley universal, y por lo tanto eso puede traer consecuencias que ya sabemos como enfermedad, vejez y muerte, pero también significa que yo no estoy cumpliendo y por lo tanto la ley divina no me tiene que cumplir a mí. Así de sencillo. Y aquí es donde Jesús decía, conocer la verdad y ella os hará libres. Y resulta que nosotros muchas veces estamos exigiéndole a la divinidad por medio de oraciones, de salmos, mantras, prácticas espirituales, que me cumpla, que me dé, pero yo no estoy cumpliendo la ley divina. Y Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17, Mateo 5, versículo 17 dice, yo he venido a hacer cumplir la ley de Dios. No he venido a cambiar ninguna la ley de los antiguos profetas, y ni siquiera una letra se puede cambiar, ni siquiera una coma, una tilde de la ley divina se puede llegar a cambiar. Entonces, yo debo cumplir con esa parte, y yo quiero tener abundancia, yo quiero tener prosperidad, entonces yo debo cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que como dije al principio de este video, es para mi propio beneficio, es para mi propio bienestar. Si no existiera, por ejemplo, la ley del semáforo en rojo, pues cómo sería el caos, cómo sería todos los problemas que se llegarían a manifestar de allí en adelante. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, aquí viene lo interesante, porque vamos a leer rápidamente esos mandamientos y dice aquí así: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Pero lo primero que está diciendo es que tú vivías en la esclavitud. La esclavitud, Egipto significa pues la esclavitud no solamente física, sino la esclavitud que se manifiesta a nivel físico, por ejemplo, como la enfermedad, como la vejez, como la muerte, la esclavitud de todas las cosas negativas que nosotros llegamos a vivir en el día a día, la esclavitud del desamor, de la desilusión, de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la pobreza y de todo lo que no es Dios. Por eso después el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, en el versículo 6 y 7 dice, vosotros sois, o sea, Dios mandó el Espíritu de su Hijo para que seas libre y recibas el reino de los cielos, seas el heredero del reino de los cielos, y por lo tanto tú ya no eres esclavo, o sea, tú ya no eres esclavo, ni física, ni mental, ni emocional, ni energéticamente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestra esclavitud se traduce de varias formas. Depender de un vicio es un tipo de esclavitud. Depender, tener una relación tóxica, un apego emocional, eso es un tipo de esclavitud.
Hay muchas esclavitudes de las cuales no somos conscientes. Y entonces tú ya no eres esclavo. Ok, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Es el primer mandamiento y a lo que se refiere es que no existe ningún otro Dios. De hecho, el propio Jesús lo dice allí en Juan capítulo 17, ¿no? Juan capítulo 17 versículos del 1 al 3. Y resulta que hoy en día, por ejemplo, los ídolos, de hecho así se le llaman, o sea, es que se tiene el descaro de decirlo públicamente, directamente, ¿no? Siempre se ha dicho que si se quiere ocultar algo, pues ponlo ante los ojos de todo el mundo y la gente no lo verá. Están los ídolos de la música, los ídolos del cine, de la farándula, los ídolos empresariales, ¿no? Y incluso los grandes ídolos que se tienen, por ejemplo, de personajes ficticios, y las personas llegan a montar todos unos altares en relación a ellos, en relación a esos ídolos o falsos dioses. También existen otro tipo de falsos dioses, como falsas creencias, falsas concepciones, que realmente no se refiere a si se trata de esta religión o de otra religión, porque por ejemplo a veces existe esa división entre los que siguen el Antiguo Testamento, o conocido como la Torá, y los que no quieren saber nada de ello y solo se enfocan en el Nuevo Testamento. Pareciera que ayer hubiesen dos religiones cuando el propio Jesucristo está diciendo que es lo mismo. Ahí les di la cita bíblica para que nos demos cuenta. Es solo un ejemplo de eso. Y no se trata entonces de que uno, o sea, A o B, diga que esa religión es la verdadera o aquella es falsa, o que B diga lo contrario, o que digan el Dios verdadero es este y el otro no. Es cuando yo adoro algo más, yo me entrego más a algo que al mismo Dios. Me puedo entregar más, por ejemplo, a la televisión que al desarrollo espiritual, que al despertar de conciencia. Me puedo entregar más a otros eventos, digamos, externos, que a la misma conciencia de la divinidad en mi vida y practicar mi propio ser. Lo he convertido en mi ídolo, por no hablar del ídolo del dinero. No es que el dinero sea malo, sino que a veces se toma como el Dios dinero y todo, hay que, no importa a quién pisotear y pasar por encima de quién con tal de conseguir el dinero. No tengas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Esto, por ejemplo, obviamente nosotros lo relacionamos con las estatuas, no tener estatuas, no tener imágenes, y de ahí, por ejemplo, las interpretaciones. Pero también tenemos imágenes mentales que no son las correctas, imágenes mentales que no son verdaderas. También tenemos precisamente lo que yo les decía, que a estos personajes, de hecho, venden las estatuas. Yo fui a un centro comercial y fue muy curioso porque habían unas estatuas religiosas y el negocio que estaba al lado eran las estatuas de personajes de películas y se vendían ahí a la par. Entonces, claro, algunos dirán, pues esas son las estatuas. Y de hecho, ustedes saben que a lo largo de la historia se han hecho estatuas de personas, las cuales llegan a edificarse como si fuera una, pues como un ídolo. Y ese es el problema. Ahora, cuando nosotros rendimos mayor pleitesía o mayor dedicación a un ídolo de estos que al mismo Dios, eso recae también en nuestra descendencia. Y aquí es donde dice que llega hasta los bisnietos. Y de hecho dice, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que aman y cumplen mis mandamientos. Esto se va a explicar en el canal de Gestación Consciente. Te pido el favor que revises ese canal, yo sé que te va a gustar, y allí se está hablando todo esto del árbol genealógico, de las maldiciones heredadas, de la línea sanguínea y de problemas que tienen que ver pues con todo este aspecto de no tener abundancia, prosperidad, felicidad y todo lo que nosotros queremos. Entonces, gestación consciente. No hagas más uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Entonces aquí ya van dos mandamientos y si te das cuenta tienen que ver directamente con Dios.
Acuérdate del sábado para consagrar al Señor. Pues en la tradición judía se llama el Shabbat o el día de reposo, ¿no? Para consagrar al día del Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es día de reposo, conságralo al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que vive en tus ciudades. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Entonces, pues ahí está el de lo que conocemos popularmente como santificar las fiestas, ¿ok? Entonces, yo soy el Señor tu Dios, ese es el primero. El segundo, no hagas otro Dios, no tendrás ningún otro Dios delante de mí. Para el tercero que dice, no hagas mal uso del nombre de Dios. Y aquí, el cuarto que es santificar las fiestas. Por lo tanto, el quinto sería, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí viene lo interesante porque dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor que te dio el Señor tu Dios. Entonces, mira que la tierra, pues es lo material. O sea, si yo quiero triunfar en lo material, en lo físico, en lo que corresponde a la tierra, que no está diciendo el reino de los cielos ni nada de eso. La forma de yo prosperar, de yo tener éxito, es honrando a mi padre y a mi madre. Ese es el motivo, esta es la razón, este es el por qué nosotros vemos cómo hay personas que de hecho buscan el sendero espiritual, hacen meditación, buscan el yoga, hacen mantras, estudian la Biblia, puede ser que estudien temas místicos, esotéricos, trascendentales, física cuántica, bueno, cantidad de cosas, y no llegan a prosperar. Y sencillamente es porque su relación con papá y mamá no están bien. No importa que papá y mamá hayan muerto, la relación tiene que sanarse en lo que tú sientes en tu corazón. Porque en el momento, dijimos que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con el madero vertical, que yo no cumplo esos mandamientos, rompí la conexión con la fuente, rompí mi conexión directa con Dios. Y yo quiero que veamos una cosa muy importante dentro de la cruz, y ese aspecto es el siguiente. El madero horizontal es donde están las manos, y en las manos, pues lo que yo doy y lo que yo recibo. Yo quiero recibir prosperidad, yo quiero recibir trabajo, yo quiero recibir, lo que me corresponde, todo lo que realmente yo necesito. Pero el madero horizontal en la cruz no puede sostenerse en el aire. Necesita esa conexión a nivel interno, a nivel de la divinidad. Y lo que te quiero decir es que los asuntos con el prójimo no están bien y no van a estar bien hasta que no honremos a papá y mamá. ¿Y qué significa honrarlos? Bueno, desde constelaciones familiares también se habla que es respetar la jerarquía y saber que ellos estuvieron antes que nosotros, y que cuando yo paso por encima de ellos, los juzgo, los pisoteo, los maltrato, en ese momento estoy invirtiendo el orden jerárquico y natural de la existencia, y por lo tanto estoy invirtiendo la bendición en mi vida. Sería lo contrario, la maldición, el karma, como lo quieras llegar a escuchar, y no estaríamos funcionando bien en la parte de mi relación con el prójimo o en lo que se me da en la tierra, prosperidad, riqueza, bienestar. Mi vida puede cambiar con el solo hecho de honrar a papá y mamá. ¿Y cómo los honro? Bueno, primero que todo yo los honro colocándolos en el lugar que corresponde. Obviamente aquí las personas me van a decir, es que hay unos padres que son muy malos. A ti no te corresponde juzgarlos, ni a mí me corresponde juzgarlos. De hecho, a ningún ser humano le corresponde juzgar a otro ser humano. No le corresponde, no estamos llamados para eso. Eso lo explica el apóstol Pablo. Él decía, juzgar recto juicio, siempre lo correcto, lo que es. De hecho, Jesús decía, no juzguéis y no seréis juzgados. Y sobre todo cuando yo estoy
colocándome por encima de mis padres. Cuando yo los juzgo a ellos, yo me coloco por encima de ellos. Y es una forma de colocar a Dios por debajo de mí. Si yo quiero recibir una bendición, si yo quiero recibir algo especial, algo más elevado, mira la palabra que se utiliza, pues ese algo tiene que estar por encima mío. Pero si yo lo he colocado debajo mío, no me puede dar nada. Y es que la Cábala explica que los padres fungen o cumplen la función de ser la divinidad aquí en la tierra. Yo sé que entonces aquí es donde muchos decimos, pero mi papá no fue un buen papá, mi mamá me abandonó, me tiró en un orfanato. Bueno, nosotros ni siquiera sabemos. A veces hay madres que dejan a sus hijos, los entregan en adopción por amor, porque no tienen los recursos, porque no pueden hacerse cargo de ellos, porque sabrían que, por ejemplo, el padre es abusador y entonces para que tenga un futuro diferente la entrega. No sabemos la razón profunda, pero supongamos que de verdad es malo y que de verdad te quiere hacer daño y que de hecho lo ha manifestado, lo ha logrado y es un caso extremo en el cual vemos esas situaciones en que el padre abusa de sus hijos a todo nivel. La Cábala explica que cuando eso sucede es porque mi relación con Dios no es la correcta, porque yo rompí esa relación con la divinidad en esta o en otra existencia, y al romper esa conexión con la divinidad me tocó los padres que me tocaron. Es decir, que los padres o el trato de los padres hacia mí revelan mi verdadero avance espiritual, mi verdadera evolución espiritual. Si tengo padres que son realmente maravillosos conmigo, que cumplen con su función, pues quiere decir que yo tengo una buena conexión con el Creador, que el vínculo está bien arraigado y que la divinidad puede llegar a mí porque la divinidad dispuso, según la Biblia, a los padres para que ellos cumplan la voluntad de Dios y ejecuten el poder de Dios en nuestra vida. ¿Te puedes imaginar cómo es eso? Entonces, a ver que por aquí está sonando un celular. Ok, listos. Entonces eso es lo que nosotros debemos llegar a tener en cuenta y que debemos llegar a ver para llegar a comprenderlo realmente en nuestra vida. Eso por ese lado. Por el otro lado, cuando Jesús dice, perdona nuestras ofensas cuando ella así, como nosotros perdonamos a los demás, pues es la ley de causa y efecto. Si yo no soy capaz, por ejemplo, de llegar a perdonar o de entender precisamente lo que pasa con mis padres, pues yo tampoco recibiré comprensión, tampoco recibiré perdón. No tanto de los demás, que también se puede manifestar a través de los demás, pero de la ley divina. La ley divina no me la va a perdonar. Y eso Jesucristo lo explicó en la parábola del mayordomo infiel, una de las parábolas más complejas de estudiar y que solo se entiende desde el punto de vista cabalístico. Y entonces alguien dice, pero ¿por qué el mayordomo fue perdonado? Porque él perdonó la deuda a los otros. Entonces, si yo trato bien a los demás me tratarán bien. Eso lo entendemos todos nosotros, pero hay personas que dicen, pero con los papás no respetan, no honran a los padres. Honrarlos significa que yo los honro porque me dieron la vida. Si llegan a estos casos extremos donde ellos infringen la ley y hay prueba para ello, pues hay que hacer lo que hay que hacer a nivel legal, a nivel físico, con las autoridades pertinentes. Eso hay que hacerlo. Pero lo que no debe partir de parte tuya es el juicio hacia ellos, la condenación hacia ellos, la crítica hacia ellos, el menosprecio hacia ellos, porque eso no me corresponde a mí. Ni siquiera, así fuera el hijo de vecina, no me corresponde a mí juzgarlo. ¿Ok? Porque no juzguéis y no seréis juzgados. Y cuando yo invierto la jerarquía, estoy invirtiendo las leyes y cómo me va a ir bien. Todo esto pues es en honor al Día de la Madre que se acerca y precisamente pues aprovechando que es el Día de la Madre, quiero precisamente honrar a mi madre, darle las gracias por todo lo que ha hecho en mi vida, principalmente por ser el vehículo de la divinidad para darme la existencia, por estar siempre ahí conmigo, por apoyarme en todo lo que se me ocurre, en todo lo que estoy haciendo a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel profesional. Muchísimas gracias, Madre, por ser ese apoyo incondicional, amoroso, y solamente quiero decirte que te amo mucho, que te agradezco todos estos años de apoyo
incondicional y lo más importante de la vida y de todo lo que sigues haciendo, que es realmente maravilloso y pues es para mí un ejemplo de vida. De esa forma honro a mi madre y de esa forma tú también puedes honrar a tu mamá en el Día de las Madres. A veces dirigimos o tenemos la capacidad de honrar a un extraño, a una persona que tiene conocimiento, pero cuando es la misma mamá y el mismo papá, si se nos revuelve por dentro y si hay causas externas o del ego que digan de verdad no lo hago porque existió este descuido o este daño, sobre eso es que hay que trabajar y ahí es donde está el daño y ahí es donde debemos aplicar todo lo que la Cábala, Jesucristo y la espiritualidad nos enseñan. Porque si no podemos hacerlo con los más próximos, que eso significa prójimo, pues mucho menos con la humanidad. ¿Ok? Ese es el mensaje. Nosotros, de hecho, para el Día de la Madre estaremos dejando ese día para que las personas pues estén con la mamá. Si la mamá ya no está en el cuerpo físico, pues honrenla, dándole las gracias, sintiendo o perdonando o transmutando cualquier cosa en ese Día de la Madre. Y nosotros no vamos a hacer ninguna actividad el día domingo. Las actividades las vamos a hacer un día antes y un día después. Es decir, el día domingo no hay ninguna actividad. El día sábado, estamos hablando sábado 11 de mayo, este sábado, mañana, tendremos el trabajo con Mahakali, nuestra Madre Divina, pero solo virtual. Mahakali virtual, 6 de la tarde. Y para los que les gusta Mahakali presencial y que pueden asistir en forma presencial, será el lunes festivo 13 de mayo, que también se celebra el Día de la Madre Divina o de la Virgen María, y el 13 a las 9 de la mañana, Mahakali presencial. Pero el día 12 no vamos a hacer ninguna actividad precisamente para poder celebrar y para poder honrar a la mamá. Sé que después, al mes siguiente, viene precisamente el Día del Padre y estaremos honrando al Padre. Y como les digo, no importa que Él no esté en el cuerpo físico. Y tampoco importa si Él me quiere ver o no. Lo importante es lo que tú hagas en tu corazón, que sanes tu corazón, que lo puedas honrar. ¿Y qué significa honrar? Pues les voy a explicar lo siguiente. Es honrar la divinidad que hay en Él. Todos nosotros sabemos que venimos de Dios. Que no estemos cumpliendo las leyes, que estemos equivocados, que no hemos despertado conciencia. Bueno, como dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si ese es el caso tuyo, entonces que te nombren supremo regente de la Junta Kármica y de los ancianos de la ley de Dios, porque tú no tienes ningún pecado, nunca te has equivocado, nunca has fallado y por lo tanto deberías estar ya en la Junta Kármica. ¿Pero qué es esto? ¿No has pasado el memorando? ¿No has pasado tu carta para decir yo ya estoy listo? Eso es muy importante llegar a tenerlo en cuenta. Entonces no hay nada mejor dicho, no hay nadie que no haya cometido un error. Y también en el canal de Gestación Consciente hicimos un video, y yo se los voy a dejar aquí al final de este video se los voy a dejar, donde incluso científicamente nos explican cómo llegar a perdonar o liberarnos de los condicionamientos y llegar a liberarnos de los errores, o mejor dicho, liberarnos de ese juicio, de ese prejuicio con o sin razón hacia nuestros padres. Entonces espero que lo vean al final de este video. Pues bien, eso sería todo lo del día de hoy. Quería contarles eso. Honrar significa por encima de todo cumplir el primer mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es decir, por encima de los defectos, por encima del ego, por encima de la incomprensión, por encima de la oscuridad, de la inconsciencia de mis padres, si lo llegaron a tener o lo tienen, ver que son un canal de la divinidad, porque esos padres se me asignaron de acuerdo a mi evolución espiritual y de acuerdo a lo que yo debo aprender y a lo que yo debo trascender. Honrar significa ver la conciencia y la divinidad en ellos, pero eso no es posible si no la veo en mí mismo.
que esa conciencia vive en mí, que yo tengo esa conciencia y que precisamente al verla y reconocerla dentro de mi ser, la puedo ver en ellos. Eso es realmente honrarlos, honro la divinidad. Fue lo que dijo Jesucristo, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me cubriste con un manto y cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar. Es ver al Cristo, a la divinidad en ellos, por encima de los errores humanos y egoicos más grandes que puedan ser. Y entre más grandes sean los errores de nuestros padres, significa que más grande fue mi desconexión con la fuente. Empezando precisamente con no honrar a papá y a mamá. Que a propósito, es muy bueno que si está papá y está mamá o están en otro plano, hay que decirles papá, mamá o madre, padre. Hay que llamarlos así, decretarlo de esa forma. No por el nombre, porque a veces yo conozco unos que le dicen a la mamá, ¿no? Le dicen, ¿qué hubo Marta? Y es la mamá. Y el papá se llama Felipe, ¿qué hubo Felipe? Así yo llamo al vecino, así es como yo llamo a cualquier amigo que yo tengo, cualquiera parecido. Y entonces resulta que padre y madre, precisamente nosotros le damos el mismo nivel de Padre Celestial o Padre que está en los cielos o Madre Divina. Miremos ese nivel. Y cuando uno logra sanar eso y cuando uno logra hacer eso, se restablece la conexión con la fuente y el karma terrible de enfermedad, de desamor, de falta de dinero, de problemas sentimentales, se borra. ¿Ok? Ya cuando tuve los otros mandamientos de no robarás, no matarás, no desearás a la mujer del prójimo, pues eso ya es el trato con el prójimo, que de hecho también pues es para mi beneficio, no es que Dios me quiera castigar. Ay, Dios, ¿por qué se pone bravo si yo pues cojo lo del otro? Pues que el karma te lo va a cobrar. El karma siempre es, o sea, el karma es infalible. Tú lo tomas hoy, pero el día de mañana la ley te lo quita. Entonces, en realidad no se puede robar porque todo te lo cobran de una o de otra forma, en esta o en otra existencia. Y el alma como tal no se puede matar, por eso dice no matarás. ¿Qué crees que significa no cometerás adulterio? ¿Y qué crees que significa no desear a la mujer del prójimo? Eso lo dejo para que ustedes lo escriban en los comentarios. ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué significa no desear a la mujer del prójimo y no cometer adulterio? Porque de hecho, en la mente existe la palabra no fornicarás o en algunas traducciones colocan eso. ¿Será que es lo mismo no cometer adulterio a no fornicarás? Espero tus comentarios, dale like a este video. Recuerda que este domingo no hay ninguna actividad vía Zoom mañana sábado. Este sábado 11 solo vía Zoom Majacali. Y el lunes festivo presencial. Majacali presencial. Ya sabes que el virtual es a las 6 de la tarde mañana sábado y el que es presencial 9 de la mañana el lunes 13 de mayo. Un feliz día de la madre, muchas gracias, los amo mucho, bendiciones.